porque el Espíritu Santo siempre tiene cosas mejores. No porque yo lo predique, sino porque el Espíritu Santo siempre tiene mejores cosas que entregarnos. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 2, y le voy a suplicar si es tan amable ponerse de pie mientras leemos estos 3 versos de la Escritura. Mateo 11, 12. Y si usted ya está preparado, diga amén. Ya merito, todavía no están todos. Cuando esté preparado me dice amén. Amén. Ya está un poquito más. Mateo capítulo 11, versículo 12, dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu palabra pueda ser alumbrada delante de mis ojos siempre, para que tu pueblo pueda recibir, Señor, de lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros. Permite, Padre, que sea usada mi vida para transmitir tu palabra con fidelidad. Me pongo en tus manos, bendigo a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable sentarse. Dios, hermano, siempre tiene una bendición especial para aquellos que lo siguen. Y puso la Escritura, hermano, acerca del profeta Elías como un aliciente para su pueblo Israel. ¿Y por qué Elías? Porque Elías, hermano, siempre, aunque tuvo, igual que usted y yo, pasiones semejantes a las nuestras, él fue un hombre que estuvo luchando contra sus apetitos, contra su alma, contra emociones. Acuérdese que en un momento estuvo deprimido, pero con la ayuda de Dios, hermano, cualquier persona que pone su confianza en Él, Dios permite sacarlo a uno adelante en todo. Y entonces dice la Escritura que el Señor prometió que Elías vendría de nuevo. Lo cuenta usted en el último capítulo de Malaquías, donde decía que había de venir primero. Entonces, la Escritura dice que es necesario algo, y es que Elías también fue un hombre que hizo, hermano, su esfuerzo y arrebató con violencia lo que Dios promete para sus hijos. Él luchó contra tentaciones, porque tenía tentaciones, por eso huyó de Jezabel. No porque le tuvieran miedo, porque venció a sus profetas de ella y venció también a los profetas de Baal. ¿Por qué lo hizo? Por la violencia, porque dijo: yo el reino de Dios yo lo tengo que arrebatar, y yo tengo que ir más allá del temor, tengo que ir más allá con denuedo, vencer todas estas cosas. Sin embargo, cuando lo maldijo, hermano, lo puso en temores, porque cuando una persona es maldecida, están aventando espíritus, y déjenme decirle que cualquier persona, aunque sea cristiana, que siente que algún espíritu destructor se acerca, le da por correr, le da por tener miedo. Pues Elías corrió y se escondió y dijo: Señor, yo no sé qué pasa, pero es que lo habían maldecido a muerte. Habían dicho que lo iban a poner, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Lo iban a poner como uno de aquellos, ella había dicho que lo iba a decapitar. Y entonces ese espíritu venía detrás de él, un espíritu que venía con las intenciones de destruirlo. Y entonces él, desesperado, se mete en una cueva y se pone, hermano, en condiciones terribles. Pero llega el Señor y Él lo fortalece y le da un poder que es mayor que el que lo hizo correr. Y ese poder es un poder que el Señor prometió que se iba a evidenciar antes del fin. Ahora, dicen en la Escritura, le hicieron una pregunta al Señor: ¿por qué dicen que Elías debe de venir primero? Porque si no llega ese poder, que es del Espíritu Santo, ninguna persona pudiera seguir adelante cuando está bajo ataque, bajo maldiciones, bajo sentencias de muerte. Pero el Señor prometió que iba a venir Elías. Dice en Lucas capítulo 1 y verso 17, y va a ver cómo la Escritura, hermano, muchas veces la leemos, pero muy así como rapidito.
pero cuando nos vamos despacito leyendo pasajes, podemos ir sacando o dándonos más cuenta de las riquezas que cada pasaje contiene. Entonces dice aquí en Lucas 1:17, Él irá delante de él, ¿en qué? En el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Para qué fue dado ese espíritu y ese poder a Juan el Bautista? ¿Para qué le fue dado? Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Pero fíjese, mucho se va a oír hablar hoy de que Juan el Bautista reencarnó el espíritu de Elías. Mire, el espíritu de Elías humano, ese no se puede meter en ningún otro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y a cada uno nos han dado un espíritu humano. Pero en la gracia del espíritu y poder que vino sobre Elías, ese ya no es Elías, ese es el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Elías tiene un significado. ¿Qué es el significado del nombre de Elías? Jehová es Dios. Jehová es Dios. No está dando gloria a un hombre, está dando gloria a Jehová o a Yahvé, que así le llaman allá los israelitas. Para nosotros le llamamos Jehová. Nosotros conocemos que Dios, antes de ser encarnado, ocupa ese nombre, pero cuando es encarnado, es decir, es engendrado en María, ahora se llama Manuel. Cuando se da luz, se llama Jesús el Salvador. Cuando se bautiza, ahora es el Cristo. Según la función que estaba haciendo ese nombre, fue siendo modificado, fue llevando de gloria en gloria. Ahora déjenme decirle una cosa. La vida de Juan el Bautista no es otra vida más que de un servidor de Dios. ¿Cuántos servidores de Dios hay aquí? Amén. Dice la Escritura que aún el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista entre los nacidos de mujer. Entonces Dios tiene todavía preparado algo mejor que lo que sucedió en aquel tiempo para el final de la iglesia. Y esto es algo que tenemos que darnos cuenta, porque si nuestra expectativa no solamente es estar, hermano, exaltando cómo Dios usó vasos en la tierra, también Dios va a usar vasos aquí en la tierra en nuestro tiempo. Y déjeme decirle, no quitamos ningún mérito de Juan el Bautista. Él es un hombre de Dios, sin embargo tuvo que ser decapitado porque empezó, hermano, en un momento determinado a debilitarse, en el sentido de que empezó a dudar si era Jesús o no era Jesús el que estaban esperando y el que él había profetizado. Porque tarde que temprano, hermano, muchas veces a nuestra vida llega la duda, pero así como llega la duda, también llega la fe, y la fe lo hace a uno hacer proezas por el Señor. Juan el Bautista fue un hombre que no tuvo temor ni siquiera de aquel rey que estaba diciéndole: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estaba exponiendo su vida en peligro, pero no le importaba, porque él sabía que tenía que dar un mensaje que Dios le estaba dando, y él tenía que ser fiel a lo que Dios le anunciaba. Y entonces, como vio que estaba viviendo en un desorden tan terrible, ¿de qué le servía tener una posición de rey a Herodes si estaba teniendo a la mujer de su hermano Felipe? Y es que a Dios esas cosas le repugnan, y siempre que Dios envía un mensaje, lo que espera es que haya una reflexión. Pero no reflexionaron, sino al contrario. Quizás Herodes tuvo un momento de recapacitación, pero como seguía ahí con la relación que le estaba haciendo daño, fue ella la que causó que pidiera la cabeza de Juan el Bautista, porque había un espíritu que gobernaba sobre ella, que le decía: Juan el Bautista tiene que ser decapitado. ¿Por qué? Porque se me escapó uno que se llamaba Elías, pero este no se me va a escapar, pues ya lo tenían en cautiverio. Podrían decir que el espíritu de Elías no lo pueden poner en cautiverio, porque no es Elías, es Jehová, es Dios. ¿Me explico? El espíritu que está en ti, el espíritu que está en ti, el espíritu que te mueve, el espíritu que te da sabiduría, el espíritu que te usa para hacer milagros, para hacer liberaciones, no eres tú. Es el espíritu de Dios, que se llama Jehová es Dios. Amén. Bueno, con esa claridad vamos a ver un poquito más adelante. Dice aquí, déjenme, le voy a dar otra cita. Mateo capítulo 17, versículo 10. Dice así la Escritura:
Mateo 17:10, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Y él respondió y les dijo, fíjese, en las respuestas de Jesús, como son tan amplias y tienen un mensaje en cada palabra que él habla, y dijo así, Elías ciertamente, ¿qué? Viene. Y cuando dice viene, es presente, o a futuro, vendrá, pero dice viene. Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Juan el Bautista restauró todas las cosas? No, solamente hizo volver el corazón de los padres a los hijos, a la actitud de los justos, a la obediencia, al respeto, a enmendar los errores, pero no de todos. No restauró todas las cosas. No le alcanzó el tiempo para restaurar todas las cosas. Quiere decir que el poder de Dios en la vida de Juan el Bautista, como el espíritu que se movió en Elías, vino a ser una porción solamente, pero él no restauró todas las cosas. Entonces, no hay de que Elías se metió adentro de Juan, porque Elías es una persona como usted y yo, humana, y no nos podemos meter adentro de otro cuerpo. Solamente tenemos el que tenemos. El que sí se puede meter en nuestro cuerpo es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ese sí puede entrar en nuestra vida y puede entrar en cada uno. ¡Gloria a Dios! Entonces dice aquí la Escritura, Él ciertamente viene y restaurará todas las cosas. No le voy a decir ahorita a qué se está refiriendo, pero se lo voy a explicar más adelantito. Pero quiero llevarlo al verso 12 que dice, pero yo os digo que Elías ya vino. Por fin, ya viene, y ya vino como que no es al mismo tiempo, porque vino es pasado y viene es presente, ¿sí? Ok. Y no lo reconocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Lo metieron a la cárcel, le cortaron la cabeza, le pusieron duda, en fin. Ahora fíjese, así también. ¿Cómo? ¿Cómo así también? Así como dice la Escritura que Elías había venido y que hicieron todo lo que quisieron y no lo reconocieron, dice así también el Hijo del Hombre. Entonces aquí, ¿quién es Elías? El Hijo del Hombre, Elías en el Hijo de Dios, es decir, en nuestro Señor Jesucristo. Va a padecer en manos de ellos. ¿Por qué? Porque la porción que vino Juan el Bautista para preparar el camino para el Señor, el mismo espíritu que se movió en Elías, había usado en parte a Juan el Bautista, pero ahora en parte le corresponde al Señor, con ese mismo espíritu. Ahora, dice en el verso 13, entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Pero no solamente estaba hablando de Juan el Bautista, habló de tres en este verso que acabo de leer. Habló de tres y ahorita yo se lo voy a mostrar, que no solamente de Juan el Bautista, que fue el que empezó con esta profecía de que Jesús dijo, sí es Juan el Bautista, el espíritu de Elías se mueve en él. Ahora, entendiendo que Elías significa Jehová es Dios, vamos a 1 Reyes capítulo 17 y verso 17, y dice la Escritura cómo aconteció en ese tiempo que el espíritu de Elías con ese poder ministró. Dice 1 Reyes 17, 17, y sucedió que después de estas cosas el hijo de la mujer dueña de la casa se enfermó, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? Expira. ¿Qué quiere decir? Que entrega, el espíritu sale, ¿sí? Sale el espíritu y la persona se muere. ¿Por qué? Porque lo que mantiene un cuerpo con vida es el espíritu. Dice que el espíritu no quedó aliento en él, en este hijo de esta mujer, que era la dueña de la casa donde Elías se hospedaba. Y dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer memoria a mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Ahora, note usted que cuando Juan el Bautista llega, sí le hace ver sus iniquidades a Herodes,
Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu prójimo. Ella sabía que cuando Dios habla, hermano, tiene revelación de lo, porque nada le es oculto delante de los ojos de Dios. Y entonces ella decía, sin duda alguna, que esto que me pasó con mi hijo es por mis iniquidades. Me está haciendo el Señor, usando a este hombre, me está haciendo ver todas mis iniquidades. Pero no venía para eso. No venía para eso. Y dice aquí, mire, dice, y le respondió, dame tu hijo. Y él lo tomó en su regazo, verso 19, y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama. Entonces fíjese qué tremendo, porque el espíritu que se estaba moviendo en Elías, el espíritu de Jehová en Elías, estaba causando que él, hermano, trajera a ese niño que estaba en condiciones de muerte, para recibirlo, pero para llevarlo a su cama. Eso es cuando uno se va, hermano, a acostar y uno trae todavía el clamor con Dios. Mira, Señor, esta situación, yo sí le hago, porque he aprendido esto. Me dicen, hermano, le encargo que ore por alguien. No puedo venir a la iglesia a estar aquí orando, porque imagínense, no me la acabaría con el tiempo. Pero me lo llevo a la cama, y me lo llevo antes de dormir, me le digo, mira, Señor, acuérdate de fulanito, acuérdate de sutanita. Mira, Señor, cómo te ruego que les respondas, que te manifiestes, que te evidencies en sus vidas. Mire lo que dice aquí: dame a tu hijo. Y lo tomó de su regazo y se lo llevó a su cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y le dijo: oh Señor Dios mío, has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. Entonces se tendió 3 veces. Mire, a la tercera es la vencida. 3 veces, quiere decir que las primeras 2 veces no hubo respuesta. Usted a veces quizás pueda decir, no, si estuviera el Espíritu en Elías, en la primera que yo haga la oración va a haber resultados. Pero a Elías, hasta las 3 veces que se tendió sobre el niño, vino la respuesta. Porque hay 3 dimensiones en cada persona: espíritu, alma y cuerpo. Hay cosas que se tienen que arreglar en el espíritu, hay cosas que se tienen que arreglar en el alma, y hay cosas, hermano, que se van a evidenciar en el cuerpo después de que se hayan arreglado esas otras 2 cosas. Dios dijo, cuando Jesús llegó a predicar a los sacerdotes, les decía: ustedes limpian el plato por fuera, pero este asunto no es nada más de sanar enfermos, este asunto es de limpiarlos por dentro. Entonces Elías entendía eso, que cuando estaba orando, su oración no era como en vano. Por la primera vez que oró y nada sucedió, lo llevó a su cama, se tendió sobre el niño y nada pasó aparentemente, pero sí estaba sucediendo algo. Porque el número 3 nos representa a cada persona. Usted diga: yo tengo un espíritu, un alma y un cuerpo. Dios me hizo a su semejanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora fíjese una cosa. Dice: entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Quiere decir que el alma había salido. Él expiró, es decir, se salió el aliento, el alma se fue también. ¿Y qué se quedó? El puro cuerpo. Pero para volverlo a integrar, tenía que venir el espíritu y tenía que regresar el alma a su cuerpo. Entonces dice aquí la escritura: te ruego que hagas volver el alma del niño a él. Y dice: y el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces, orar por una persona que fallece, tenemos que aprender de los que ya lo hicieron. Nosotros todavía no lo hemos hecho, pero puede suceder si seguimos el espíritu de Elías, es decir, la misma enseñanza, el mismo poder que Dios le dio a Elías, lo tiene, hermano, para su pueblo. Entonces dice que él se dio cuenta que una vez que salió el alma tenía que regresar. ¿Se acuerda cuando Jesús llega y se para enfrente de la tumba donde estaba la piedra y Lázaro estaba sepultado, que ya tenía 4 días de camino? ¿A dónde? Pues al lugar donde le correspondía estar, porque cada quien cuando parte de esta tierra va por un camino. A nosotros nos conviene ir por el camino de la luz, por el camino de la vida, por el camino de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino es un camino
hermano, que es recto y es a la presencia de Dios. Pero Lázaro, como huía de la salvación, porque venía Jesús a visitarlo a su casa con Marta y con María, y él andaba, hermano, en todo menos en misa, decía mi mamá. En todas partes, menos a la hora del estudio. Y entonces lo tienen que llamar con un grito. ¿Por qué le tuvo que gritar? A saber hasta dónde estaba de lejos. Pero le hablaron y regresó obedeciendo a la orden cuando removieron la piedra. Esto a mí me habla, hermano, que para que un milagro suceda tiene que haber una fe que lo lleve a uno a hacer algo. Los discípulos fueron y movieron la piedra y Jesús dio la orden y Lázaro tuvo que regresar. Primero, no sé a dónde andaba, hermano, pero lo más seguro es que no estaba en la presencia de Dios, porque si no, no hubiera llegado con su Salvador. Y para poder llegar con el Salvador necesita estar uno perdido. Y entonces lo encontró una voz que lo llamó y lo hizo volver. Y cuando sale, hermano, ¿cuánto tiempo le tomó? ¿Hasta dónde andaría durante esos 4 días? Engusanado. Ya los gusanos se lo habían comido. ¿Y cómo es que se reintegró en un cuerpo? Pues mire, Dios, hermano, hace volver el alma, el espíritu al cuerpo y las cosas cambian. Denle una ofrenda de palmas al Rey. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías le dijo: mira, tu hijo vive. Oiga, déjeme decirle, la iglesia, tenemos que llegar a un nivel donde se esté moviendo el espíritu y el poder de Elías. Se movió en Juan el Bautista, se movió en Jesús. ¿Por qué yo digo que Elías es Jesús también? Bueno, la escritura tiene, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, verso 41. Si usted va conmigo, Lucas 8:41, dice así la escritura: y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Quiere decir que no se abría paso, quiere decir que la muchedumbre no lo dejaba pasar. Estaba tanta la multitud que unos con otros están ahí que le impedía que él avanzara. Y mientras esto sucedía, había otro propósito de una mujer que se estaba desangrando, que consideramos el domingo pasado. Al considerar eso, de que ella se abrió paso, quiere decir, hermano, que Jesús no es que no responda. Lo que pasa es que hay multitudes que están ahí con súplicas, con peticiones, con situaciones. Y como Él es un Dios, hermano, que todo aquel que clama a Él con fe le responde. Entonces a Jairo lo tenían en espera y él estaba esperando que llegara. Y dice en el verso 49, mientras estaba todavía hablando Jesús con aquella mujer que la sanó de su flujo de sangre, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Mire, hermano, cómo la esperanza es estorbada por la desesperanza. Alguien que se prestó para dar una palabra no de fe, no de aliento, no de confianza, no de esperanza, no de que mira, Dios también tiene para ti, no te preocupes, sigue esperando. No, dijo: ya no lo molestes más, ya se murió. ¿Y cuál es el problema que se haya muerto? ¿Acaso no hay oportunidad? ¿Acaso no tenemos un Dios que es más poderoso que la muerte? Claro que sí. Entonces dice que le dijeron: no lo molestes más. ¿Por qué? Porque ya se murió. Aquel niño también se había muerto en la cama que lo llevaron ahí con Elías, y él lo agarró con su mamá, lo puso en su cama, se tendió 3 veces, estuvo luchando, estuvo batallando. ¿Acaso no lo podía hacer el espíritu de Elías? Pues aquí está el espíritu de Elías en acción otra vez. Y ese ya no es en Juan el Bautista, ahora es en nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí: pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada.
Y cuando él llegó a casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Dice, todos la lloraban y se lamentaban, pero dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. ¿Por qué no los dejó entrar a la casa a todos? Porque la fe se estorba cuando hay la incredulidad. La fe se estorba cuando hay alguien que todavía no solamente es incrédulo, pero se burla. La fe se estorba cuando hay alguien que dice, no se murió, solamente le dio un ataque epiléptico y al rato despierta otra vez, nada de eso pasó. ¿Qué le pasa? Ya se murió, está dormido. ¿Cómo que está dormido si ya se murió? Y todos esos prejuicios y todas esas palabras y esos pensamientos y esas palabras que salen de la boca de la gente incrédula son estorbos. Dice la escritura que él no permitió que nadie entrara, y dice ahí, mire, que solamente Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué ellos sí podían entrar? Porque Dios conoce quiénes son los que tienen fe. ¿Cuántos de aquí pudieran entrar en esa habitación? Para creer que puede haber resurrección. Santo su nombre. Aumentanos la fe, decían los discípulos a Jesús. Pues a ellos se las están empezando a aumentar. Y entonces los llevó, y dice que estaban ahí muchos que estaban llorando. Le dijo, no lloren porque no se murió, está dormida, solamente está durmiendo. No temas, solamente cree. Mire, nosotros tenemos que ser preparados, porque el Señor dijo que antes de su venida vendría otra vez Elías. Y cuando viene otra vez Elías, no es que va a haber reencarnación, es el Espíritu de Dios que viene sobre cada uno de los que puedan creer, pero no es sobre todos, porque no metió a los 12, metió solamente a 3. Quizás le dijo, tú vas a orar por el Espíritu, tú vas a orar por el alma, y yo voy a orar por el cuerpo. Mire, qué tremendo, pero a veces se necesita, hermano, que haya gente que esté apoyando una oración, gente que no solamente venga a ser testigo, pero que crea que puede suceder, porque lo que está en Jesús es poderoso. Ahora dice aquí, mire, en el verso número 53, y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto, pero él, tomando de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió, ¿qué le volvió? Su espíritu. ¿A dónde andaba? Se había salido el cuerpo ya. Entonces no estaba dormida, había fallecido. Pero como para los que están en Cristo no probarán la muerte, sino que solamente dormirán de un sueño que se han de despertar, Jesús la tomó de la mano y le dijo, levántate. Y al instante se levantó y les mandó que le dieran de comer. Y sus padres están asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Sus padres estaban asombrados. Ellos también entraron, ellos fueron testigos, ellos dieron. ¿Por qué? Porque lo que se necesita para ministrar la fe es que haya un amor genuino. ¿Y qué amor más genuino que el de un papá y una mamá que ven a su hija que está en esa condición? Oiga, aquellos que se prestaron para decirle, ya no lo molestes más, mira, tu problema es demasiado grande como para que Dios te pueda ayudar. ¿Habrá algo tan grande como para que Dios no te pueda ayudar? Pregunta. ¿Crees que cualquier situación puede el Señor obrar? En cualquier situación. A mí no se me olvida, hermano, yo siempre doy testimonio de ello, porque el testimonio glorifica al Señor. Pero un día que estábamos metiendo a 2 jóvenes que están endemoniados para ministrarlos en un cuarto aparte, uno de ellos lo traía yo agarrado de aquí, porque se venía como cayendo, como desmayándose. En una de esas cae al suelo y mire, haz de cuenta como que a un títere le cortan los hilos. Cayó así todo para ningún lado, todo así, todo bien feo.
Porque cuando el diablo está presente, cosas feas pasan. Y entonces, estaba yo ahí, dije, santo, dije yo, y este señor me dijo, reprende a la muerte, me dijo. Espíritu de muerte, sal de él. Y aquel abrió los ojos. Y cuando abrió los ojos, dije, qué tremendo, ya la muerte se lo quería llevar. El espíritu todavía estaba ahí, o se lo quería llevar el espíritu. Es que hay unos que los mata la muerte, y hay otros que llegan al día donde Dios los llama. Pero hay algunos que la muerte los mata. Y a ese ya lo andan matando, pero me dijo el Señor, reprende a la muerte, reprende la muerte, ya que abrió los ojos. Si no lo reprendo, ¿qué hubiera sucedido? Decía mi pastor, mataba a tu tumba. Se hubiera quedado ahí, de ahí para la funeraria, a saber en qué problema me hubiera metido yo, por andarlo llevando al cuartito de la liberación. Déjeme decirle que cuando una liberación se va a llevar a cabo hay peligros. Ahí había un peligro de muerte. Gracias a Dios no pasó, porque Él es espíritu que da vida. Y cuando usa uno de sus vasos, se va a glorificar. Y se glorificó. ¿Por qué? Porque el espíritu de Elías. No me vaya usted a creer, hermano, pero han venido profetas de lejos y me han dicho que ese espíritu posa. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, no porque es Elías. Elías es un mensaje. Jehová es Dios. No lo hace el hombre, no lo hace ninguna persona, lo hace Dios a quien Él escoge. Oiga, esto es algo que se movió en Jesús. Por eso dijo, de la misma manera el Hijo del Hombre va a ser maltratado, va a ser entregado a muerte. ¿Por qué? Porque el espíritu de Elías se mueve en él, en el Hijo del Hombre, en Jesucristo. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la promesa del espíritu que se movió en Elías, que se movió en Juan el Bautista, que se movió en Jesús, también se va a mover en usted. Déjeme decirle que muchos solamente se enfocan en que es Elías, pero Elías es un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. No podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. En donde, hermano, dice el Señor Jesús que Elías viene, y vino en sus días. Cuando estaba en el monte de la transfiguración, vino Elías, pero vino a hablar con él, y vinieron a hablar con él acerca de su partida, porque estaba para descender e ir al sacrificio. Y vinieron y le dijeron, mira, detrás de ese sacrificio, mira la gloria que hay, porque dice que vinieron en su gloria. Vino Elías en el tiempo antiguo, vino el espíritu de Elías sobre Juan el Bautista, y Jesús dio testimonio que el espíritu de Elías estaba en él, en poder y virtud. Pero cuando dice Elías, no está dando glorias al vaso que deprime, estaba dando gloria al vaso que fue usado por Jehová es Dios. ¿Está claro hasta aquí? Entonces llega ahora en Jesús, pero primero lo visitan y le dice, Elías viene. Y más me llama la atención en el verso 17, Mateo 17:11, y respondió él y dijo, Elías ciertamente viene. Y lo dice, y restaurará todas las cosas. ¿Quién es el restaurador? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ha sido entregado a nosotros. La iglesia, en ti, en mí, los que tenemos el Espíritu de Dios. Por eso es tan importante, hermano, que cualquier cosa que se va a usar para Dios, la persona tenga el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante, no nos va a dejar deprimidos en un momento determinado. ¿Por qué tanta gente cae? Mire, a mí me ha tocado saber de personas que llegan y quieren reprender al diablo y ni siquiera están llenos del Espíritu Santo y les ponen una golpiza. ¿Por qué? Porque el espíritu de Elías no le ha restaurado todas las cosas en su vida. El espíritu de Elías promete restaurarnos a todos.
y a los que se van prestando porque le creen y se dejan. Viene el espíritu de Elías y lo va a hacer, hermano, que Dios lo use, dando gloria a su nombre. ¿Cuál era el nombre del otro seguidor de Elías? Eliseo. ¿Y sabe qué quiere decir Eliseo? Dios es mi salvación. La salvación le pertenece a Dios, no es el hombre, aunque Dios usa al hombre. Dios te puede usar a ti, pues eso no quiere decir que seas tú. Dios me puede usar a mí, eso no quiere decir que soy yo. Eso quiere decir que Jehová es Dios. Por eso cuando venían a arrestar a Jesús le decían, ¿a quién buscáis? A Jesús. Y le dijo, es Jehová. Cuando le dijo, yo soy. Así le dijeron a Moisés, ¿qué digo? Que me manda. Dile que te manda el yo soy, el existente en sí mismo. Yo soy el que soy. Diles, yo soy me ha enviado. ¿Y quién es yo soy? Llegó Moisés y dijo, yo soy. Dijeron, ¿tú qué vas a hacer tú? Tú ni siquiera tienes un ejército. Pues traía una varita que nomás les tendía en la tierra y salían piojos. Les tendía en el aire, hermano. Sucedieron cosas tremendas. Llegaron un montón de chapulines. Les tendió en las aguas, se convirtió en sangre. Una vara que Moisés decía, yo soy, me envió. ¿Y tú quién eres? Aquí también los brujos hacen chucha. Sí, pues por mucha chucha que hagan, no pudieron contra ese poder, porque las tendió contra el sol, se apagó la luz, hermano. 10 plagas. Les tendió en los ríos, salieron ranas, aventó polvo, hermano. ¿Qué estaba sucediendo? Que Dios lo estaba usando, porque Dios le dijo, tú serás como Dios para Faraón. Ay, hermano, al que Dios le da el privilegio de tener autoridad y poder para echar fuera espíritus de enfermedad, es donde dice la escritura que está el poder de Elías. Quiero que me entienda bien esto, porque ahorita se está predicando mucho de que Elías reencarnó en Juan. Elías, el vaso, no puede meterse en otro cuerpo. Lo que sí se puede meter en todos los cuerpos del Espíritu de Dios, de los que creen en Jesucristo. Entonces el Espíritu de Dios nunca le van a poder cortar la cabeza. Se lo podrán cortar los vasos que usa, pero jamás podrán parar el espíritu y poder de Elías, porque es un espíritu que Dios tiene para avergonzar los poderes de maldad. Avergonzó a la Jezabel y le puso sus límites de los cuales no pasaría, y se acabó la vida de Jezabel en la tierra. Pero quedó, hermano, el que la usaba, que era la maldad, y esa es la que se sigue moviendo en las regiones celestes, influenciando sobre hijos de desobediencia. Por eso tenemos, hermano, que recibir ese poder y esa virtud, la iglesia, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios puede decir, soy Elías. No porque se autonombre, porque no puedes, hermano, mover un dedo sin el permiso de Dios que tenga respaldo. Jesús dijo, si por el dedo de Dios echó fuera los demonios, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que está sucediendo con Elías? Que Dios había determinado usarlo. Y Dios ha determinado usar su iglesia. La cosa es quién se presta. Porque si nos prestamos nos va a usar. Entonces cuando tú te prestas, va a enviar el Señor palabra, va a decir, el Espíritu de Elías está sobre ti. Recuerdo que vino un profeta llamado Isaac y nos visitó allá en Llamada Final, y un morenito él, un negrito. Cuando llegó a la iglesia se le postró al pastor y yo dije, ¿qué está haciendo? Y me dijo, es que en mi tierra honramos a los ministros de Dios de esta manera. Y dije, wow. Y luego me empieza a decir Elías, y luego otro que vino de África, Elías. Y yo, ay, hermano, yo dije, no, yo no soy Elías, yo soy Eduardo. Ni a los talones le llevo, mi patrón me había dicho. ¿Tú qué te crees que le llegas a Elías a dónde? No le llevo ni a los talones, le dije. Pero el que es Elías es Jehová, Dios. Y Él usa a quien le place, como le place. Y estarás peinado o no peinado, te puede usar. Podrás tener buenas actitudes o debilidades, pero te puede usar si le crees. Y si tú lo puedes creer, recíbelo.
No vayas a intimidarte ante cualquier circunstancia. Y no pienses que porque la primera oración que hiciste, si nada pasó, Dios no está contigo. Porque Elías, hermano, hacía su primera oración. Si nada pasaba, seguía orando. ¿Cuántas veces tuvo que orar? Ay, hermano, ¿qué cree que hizo Eliseo por ser su discípulo? Le trajeron también otro que se murió y se lo trajeron, se lo llevó a su cama y se tendió sobre él y nada pasaba. Y entonces bajó de él y empezó a caminar por toda la casa. Y cuando andaba caminando por toda la casa, ¿qué cree que andaba haciendo? Le dijo: fuera de aquí, espíritu de muerte, vete, vete incrédulo, vete de aquí en el nombre de Jesús. Toda incredulidad se va, porque el espíritu de fe ha llegado. Traía la herencia de la administración de Dios. No fue Elías el que cogió a Eliseo, fue Dios que le dijo a Elías: vas a ungir a alguien que se quede en tu lugar. Pero cuando lo escoja, le vas a aventar un manto, y cuando le caiga el manto, van a suceder cosas. Yo no sé cuánto tú anhelas ese manto, pero a mí me lo dejaron recibir. No me estoy jactando, le doy gloria a Dios que se fijó en mí, siendo igual que cualquier hombre y cualquier persona que pudo creer. Así que si tú puedes creer, puedes agarrar ese manto. Dios lo tiene para su iglesia. Antes que venga el día terrible, vendrá el espíritu de Elías sobre el cuerpo de Jesucristo. Y como a él le llegó, nosotros somos su cuerpo. ¿Qué tiene de malo, hermano, que tú digas: el espíritu de Elías está sobre mí? Si eres el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo se movió la unción de Elías. ¿Qué quiere decir? Jehová es Dios. Hermano, no estamos aquí como para cometer pecados de arrogancia, de jactancia, de decir que somos más poderosos. No tenemos nada si no fuera por Dios. Pero ¿quién le dijo a Dios que se fijara en ti? ¿Quién le dijo a Dios que se fijara en mí? Él sabe a los que Él llama, porque a los que antes conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, los llamó. Y como tú diste oídos para oír, aquí estás. Aquí estamos. Porque podemos creer. ¿Quién puede creer? Verá la gloria de Dios. El mismo espíritu que se movió en Elías es el mismo espíritu que se puede mover en ti y en mí. Pero necesitamos luchar contra la palabra que dice: too late. Ya no lo molestes, es demasiado tarde. ¿Ya se murió? No. La fe va más allá que la muerte. Puede hacer volver un alma, puede hacer volver un espíritu, puede volver la persona a recuperarse y puede volver a la vida. ¿Qué es la diferencia? Ninguna. Es el mismo Dios. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que tiene poder para resucitar a un muerto. Pero ¿quién le cree? ¿Quién le cree? ¿Quién no tiene temor? ¿Quién llora? Tenemos que superar eso. ¿Por qué no se ha visto hasta ahorita? Porque no lo hemos superado. Pues no quiere decir que no lo podemos alcanzar. Y si no lo podemos alcanzar, alguien se tiene que morir. Y va a decir: Señor, ¿te atreves? Y más se ha dado una profecía que no se cumple. Ay, ten misericordia de mí. Va a decir: reprende la muerte. Estaba un predicador que nunca le había tocado eso, pero ya empezaba a creer. Y lo empezó a predicar y de repente le tocó. Y entonces, cuando estaba ahí, él empezó a orar a Dios, porque estaba ahí un difunto que ya se murió, muerto. Entonces le dice el Señor así como: ahorita. Y él le: Padre, te ruego que lo levantes de los muertos. Mira, si sigues así, te voy a poner igual que él. ¡Reprenda la muerte! Es que no puede llegar un hermano. Mire, ¿qué hizo Moisés cuando estaba enfrente de Faraón, que venía detrás de él y llegaron al mar cerrado? Ay, Padre, líbranos del Faraón. Extiende tu vara y llena el mar. No es tiempo de decir: Señor, líbranos. Extiende la vara de autoridad y da la orden. Y cuando lo hizo, empezaron a suceder cosas. ¿Qué fue lo que hizo? No se puso a orar, se puso a partir el mar, a dividirlo.
se separen las aguas. En esas aguas tienen muerte porque ahí se murieron los egipcios, pero es que ahí, en esas aguas, hay dos potestades principales. Leviatán, que se enseñorea en las aguas, y Apolión, que es el destructor. Y aparte todos los que creen en las mitologías, que nosotros no estamos para conocerlos a todos, nomás a estos que dan testimonio en la Biblia. Pero como a Leviatán le aplastaron las cabezas, ya está muerto. Y entonces le puedes decir: muerte, yo seré tu muerte, vete en el nombre de Jesús, apártate. Y abrió paso y empezaron a caminar los israelitas. Gloria a Dios. Y cuando venía Faraón dijo: yo también alcanzo a pasar por las aguas. Pero como no tenían la salvación de Cristo, porque no recibió la sangre en Egipto, ellos no recibieron la sangre en Egipto, por eso entró la muerte con ellos. Y quería vencer la muerte con la muerte, no se puede. No pudo vencer sobre la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte se enseñoreó de él. Le mató a sus hijos primogénitos y ahora les tocaba a todos sus ejércitos. Pero como nosotros tenemos al Hijo de Dios y no tenemos la muerte, Él venció a la muerte. Entonces tenemos autoridad para decirle: quítate y vete en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vete. Y entonces, hermano, el que está ahí cautivo de la muerte va a decir: por ti me lo quitaron de encima, no puedo regresar a mi cuerpo. Porque el alma y el espíritu vuelven al cuerpo y se levantan. No es ningún milagro, hermano. Son realidades de la dimensión espiritual. Milagro porque siempre estamos acostumbrados a ver solamente lo físico, pero cuando alguien contempla lo espiritual, dice: qué tremendo, eso es tan natural como reprender eso para que se vaya. ¿Por qué no nos animamos a hacerlo? El Señor Jesús no lo hizo delante de todos, se tuvo que encerrar. Eliseo también cerró la puerta detrás de él cuando se metió a orar. Déjeme decirle que tenemos que cerrarle la puerta a la incredulidad. Tenemos que cerrarle la puerta a la duda. Tenemos que cerrarle la puerta a la burla. A todos aquellos, hermanos, que estén contemplando que se cree uno superhombre. Eso no sirve, eso es un estorbo. Por eso el Señor dijo: nada más Pedro, Jacobo, Juan y los papás de la niña y nosotros. Vamos a entrar ahí y ustedes pónganse a orar. Levántate, le dijo. Tan sencillito. ¿Por qué? Porque no había incrédulos ahí. Si nosotros queremos que se mueva ese poder, tenemos que despojarnos de la incredulidad y de la duda y de la burla. Y de no andar pensando de que será posible que se haga eso. Ya no molestes al maestro, ya es demasiado tarde. No es demasiado tarde ni cuando llegue la muerte. Porque aquí entre nosotros, a nosotros nos pasaron de muerte a vida. ¿A cuántos de aquí los trasladaron de la muerte a la vida? Los que han recibido a Jesucristo, hermano, recibieron su sangre y los cambiaron de muerte a vida. Y si ya hizo el Señor el primer milagro con nosotros, ¿no lo podrá hacer otra vez? Usando nuestra vida para bendecir a otro. Cada vez que tú has evangelizado a alguien, lo están cambiando de muerte a vida, están resucitando. ¿No dijo el padre del hijo pródigo: este mi hijo muerto era y ha vuelto a la vida? ¿Quién se lo resucitó? ¿Alguien que le habló? Y le llevó y le dijo: arrepiéntete y vuélvete a la casa de tu padre, porque ahí hay abundancia de pan. Usted puede salir y puede decirle a otros: mira, Dios te llama de muerte a vida. Resucita en el nombre de Jesús. Y usted lo puede hacer, hermano, que esa persona pueda creer. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elías está en usted. Si usted se da cuenta de esto, déjese usar. Ya lo tiene, déjele usar. Úselo, empiece a practicar. Mira, despierta, tú que duermes entre los muertos, te alumbrará Cristo. Pero si, ¿qué? Que te vengas a alabar a Dios, porque los muertos no alaban a Dios. ¿Quieres vivir entre los vivos o entre los muertos? ¿Quieres vivir entre los vivos? Vamos a alabar a Dios. ¿A dónde? Porque voy a ir a adorar a Dios. Me estuvo preparando el camino el Señor con la administración de ahora para transmitir este mensaje. Yo no iba a predicar hoy de esto. Yo traía mi mensaje desde el viernes, y ya traía el del viernes. El domingo dije: el domingo me voy a levantar tarde, ya tengo el mensaje. Porque me levanto y no, ese mensaje no es para ahora, mis santos. ¿Y cuál es? Este. Ay, Padre, ahorita un mensaje antes de irme a la iglesia. Sí, es este, el espíritu de Elías, que la iglesia, el Señor anunció que lo iba a evidenciar de nuevo.
Entonces Jesús, cuando habló y dijo acerca de que Elías ya vino, de que Elías viene y que restaurará todas las cosas, está hablando de Juan el Bautista, está hablando de Jesús, está hablando de toda la iglesia que tiene el Espíritu Santo. Ahora dígale usted, si no tiene el Espíritu Santo: Padre, yo lo necesito. ¿Por qué? Porque te quiero servir como tú quieras. Eso es para el que puede creer. Aquí todos ya somos cristianos. Levante la mano si alguien no ha recibido a Cristo. Todos ya lo recibimos, gloria a Dios. Pues el espíritu de Elías lo está esperando para posarse en usted. Nomás déjese usar. Ay, hermano, pues que yo a veces me siento tan triste y tan solo. También Elías así se sentía. Sin embargo lo usaron, porque le dieron un panecito y una agüita. Y déjeme decirle que ahorita le dieron un panecito y más que una agüita, le dieron hasta vino. Si ya lo han limpiado, si ya lo han lavado, ¿acaso no un vaso limpio puede ser útil en las manos de Dios? ¿Sí, amén? Sí, amén. Pues déjese usar. Dígase, a ver, hágale como aquel que dijo un día: si eso que me dijo el pastor que así es, y yo lo he creído, realmente funciona. Y se paró en una funeraria y se metió ahí adentro. Salió corriendo porque se levantó el muerto. Dijo: ¿sí sirve? Claro que sirve, si es Dios el que lo hace, no es el hombre. Pero Dios utiliza vasos que le crean. Así que vamos a empezar por ahí. Vamos a sacar la duda, la incredulidad, la falta de fe y la burla. Y el prejuicio de que nos han dicho es demasiado tarde para llegar a ministrar el evangelio a una persona que haya fallecido. ¿Quiere ser? ¿Se quiere poner de pie? Ay, hermano, firme ya. 1, 2, 3, ya está de pie.